viendo durante la presentación. Si durante la presentación alguien tiene alguna pregunta, por favor, levanta su mano virtual y me hace saber para poder interrumpir la presentación. Y vamos viendo también, a medida de que vamos avanzando, si es que por ahí sea participativa la clase, sería bueno. Bien, chicos, avanzamos entonces. ¿Cómo nosotros definimos injuria renal aguda? Siempre tenemos que tener en cuenta que hay una disminución brusca, pero sostenida, de la función renal. ¿Qué significa sostenida? Significa que a pesar de que hay una disminución de la función renal, esta se va a mantener. Y algo importante que tenemos que considerar en los pacientes con injuria renal aguda es que es potencialmente reversible. Esta condición de reversibilidad es una condición importante porque implica la posibilidad de mejora de la función renal a pesar de las condiciones con las que puede ingresar el paciente. El paciente puede tener una pérdida aparentemente total de la función renal y requerir incluso terapia de reemplazo renal, pero al considerarse una injuria renal aguda, es potencialmente reversible. Entonces, tenemos tres condiciones para definir la injuria renal aguda. Disminución que es brusca, sostenida, pero potencialmente reversible. Esta alteración, ¿qué es lo que me va a producir? Digamos, cómo se va a traducir y cómo nosotros vamos a poder diagnosticarla mediante la presencia de azoemia. Y esta azoemia está obviamente asociada a incrementos de niveles de urea y de creatinina en sangre. Seguimos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir qué tan frecuente es esta injuria renal aguda? En promedio, cuando nosotros tenemos una población hospitalizada, se dice que hasta un 5% de estos pacientes tiene injuria renal aguda. Pero si el paciente ya está en áreas críticas, este porcentaje o esa incidencia de pacientes con IRA va a subir hasta un 15%. Si bien aparentemente no es un incremento muy alto o un porcentaje tan alto, lo que sí es importante es considerar la mortalidad. El solo hecho de que el paciente tenga ya un diagnóstico de IRA establecida me indica un 50% de mortalidad solo por el hecho de tener IRA. Sin embargo, si nosotros tenemos que el paciente con IRA está en un área crítica, tiene desde 80% de mortalidad a más. Entonces, tener en cuenta eso porque la mortalidad de esta enfermedad es bastante alta. Bien, van a haber algunos factores que van a estar asociados a tener riesgo el paciente para desarrollar una IRA. Y estos factores son importantes tener en cuenta porque esto me va a prevenir de que yo tengo que tener mucho cuidado en estos pacientes y tengo que evitar en lo posible injuriar sus riñones. Por ejemplo, el paciente que ya tiene de por sí una enfermedad renal crónica previa de algún grado, nosotros tenemos que tener en cuenta que este paciente ya tiene riesgo de hacer insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. Entonces, mucho cuidado con los pacientes que ya tienen algún grado de enfermedad renal crónica. Si nosotros tenemos que una persona es demasiado, digamos, tiene una edad mayor a 60 años, es importante tener en cuenta, y también si es, por decir, un recién nacido. En los extremos de la edad, nosotros tenemos más riesgo de desarrollar una injuria renal aguda. Todos los pacientes que están hospitalizados o que van a ser sometidos a una cirugía mayor tienen riesgo de desarrollar IRA. Tener en cuenta los pacientes que tienen falla multiorgánica, porque también cualquier condición que esté fuera de lo habitual respecto a otros órganos pueden desarrollar alguna condición de hipoperfusión renal y dañar los riñones. Si nosotros tenemos que los pacientes cursan con deshidratación o incremento de la osmolaridad sérica por alguna otra causa, también tenemos que el paciente puede cursar con IRA. Y la anemia también se considera como un factor de riesgo de injuria renal aguda. Existen algunos intentos de predecir la injuria renal aguda, sobre todo en UCI, como pueden ver ustedes aquí,
tenemos un score que es, digamos, me ingresa algunos de estos factores de riesgo y algunos otros, considerando, por ejemplo, compromiso hepático, cardíaco, hipertensión y otros, dentro del cual me dicen que si este paciente tiene mayor o igual a 5 puntos, tiene una posibilidad de tener IRA. Pero es más importante, porque si se dan cuenta, aquí nos habla de un valor predictivo positivo de solo 32%, es más importante que yo diga, este paciente tiene menos de 5 puntos, lo más probable es que no va a hacer IRA. Quiere decir que lo más probable es que sea un paciente que no tenga riesgo de hacer IRA. ¿Y por qué? Porque el valor predictivo negativo es más alto, tiene 95%. Entonces, es, digamos, más fiable. Si es que yo tengo este dato, es más fiable si es que yo tengo menos de 5 puntos, porque ya sé que este paciente tiene muy poco riesgo de desarrollar IRA. En ese sentido va este score. Bien, ¿cómo entonces hacemos el diagnóstico de IRA? Es importante tener en cuenta que nosotros lo primero que vamos a detectar en un paciente va a ser la azoemia. ¿Qué significa? Niveles de urea, niveles de creatinina elevados. Entonces aquí va a surgir la primera pregunta. ¿Este paciente será que tiene IRA o será que es un paciente con enfermedad renal crónica? Recuerden, los valores de urea, de creatinina, no me van a determinar si el paciente tiene una IRA o una enfermedad renal crónica. Avanzamos. Entonces, hay algunos parámetros que me van a ayudar a poder predecir que el paciente pueda tener una IRA o una enfermedad renal crónica. Por ejemplo, antecedentes. Si el paciente es diabético, hipertenso, tiene una uropatía obstructiva o algunas otras causas de enfermedad renal crónica, yo puedo pensar que este paciente no tiene una IRA, sino una enfermedad renal crónica. ¿Qué otras patologías conocen ustedes que me causen enfermedad renal crónica, además de la diabetes, hipertensión y uropatía obstructiva? A ver, ¿quién? Doctora, poliquistosis renal. Poliquistosis renal es una causa importante de enfermedad renal crónica. ¿Quién más? Amiloidosis, doctora. Amiloidosis también. Vamos, chicos. Lupus. Lupus, eritematoso sistémico también. Una uropatía obstructiva. Sí, está aquí la uropatía obstructiva. De repente has querido decir litiasis urinaria, también es una causa de enfermedad renal crónica. Una nefritis tubulointersticial, doctora, crónica. Ya, pero sería causada ¿por qué? Porque recuerda que la nefritis intersticial es una consecuencia o un tipo de daño, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me causaría una nefritis intersticial? Recuerden, antiinflamatorios, no esteroideos, algunos otros medicamentos de uso crónico, tuberculosis, son varias las causas, medicamentos, algunas infecciones crónicas. ¿Qué más? Infecciones urinarias mismas, me pueden causar una nefritis intersticial. La cirrosis hepática como tal no me causa IRA, pero sí existe una alteración, digamos, asociada a hipoperfusión renal en pacientes cirróticos descompensados, que es el síndrome hepatorrenal, ¿ok? Pero no es que la cirrosis me cause IRA. Eso sí, tener en cuenta. ¿Alguna otra causa más? Mieloma múltiple, recuerden, puede causar también generalmente IRA, pero también puede causar enfermedad renal crónica, si es que lo tengo como antecedente. Bien. De todas esas causas que hemos mencionado de enfermedad renal crónica, ¿cuál creen ustedes que es la que más frecuentemente causa enfermedad renal crónica? Ya deben haberlo revisado. La diabetes, doctora. La diabetes. ¿En qué porcentaje? 50%.
Ya, más o menos a nivel mundial está alrededor del 40%, ¿ok? Se dice que entre 38 a 40%, los números pueden variar de acuerdo a los países, pero en un promedio son la causa más frecuente de enfermedad renal crónica. Entonces, es importante tener en cuenta este antecedente, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Qué significa facies abotagada? ¿Quién me lo define? ¿A qué se refiere con facies abotagada? Una fase edematosa. Facie edematosa, ¿sí? En general, ¿no es cierto? O sea, está toda la cara edematosa. Generalmente los pacientes con injuria renal aguda no tienen facies abotagada, ¿ok? Porque el paciente con enfermedad renal crónica como que va a ir lentamente acumulando, digamos, este volumen de más en el tejido intersticial y además de tener edemas en otras zonas del cuerpo, va a cursar con facies abotagada. ¿Alguien puede, digamos, decirme qué característica tiene el edema de causa renal? ¿Qué dice Lisette? Doctora, ¿sería el edema palpebral y la palidez? Sí, y digamos, ¿en qué momento del día, por ejemplo, se presenta? Recuerden, cuando hablamos de características, tienen que hablar de varias condiciones que se asocian a un síntoma o a un signo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento del día, por ejemplo, se presenta este edema palpebral? ¿Todo el día, más en algún momento del día? ¿Cómo es? ¿Cómo es su comportamiento? Generalmente se presenta en las mañanas y va disminuyendo conforme avanza el día. Así es, el paciente despierta con edema palpebral, ¿no? Es una de las características del edema renal. Bien, entonces, si yo tengo entonces un paciente que tiene antecedentes de alguna enfermedad que causa enfermedad renal crónica, facies abotagada, podría sospechar de que el paciente tiene enfermedad renal crónica. Si yo tengo que el paciente tiene anemia, ojo, y además tiene palidez terrosa, lo más probable es que sea enfermedad renal crónica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es probable que este nivel de hemoglobina ha ido disminuyendo lentamente y ya se asocia a una condición clínica que se llama palidez terrosa, que es una característica importante del paciente con enfermedad renal crónica. Sin embargo, tener en cuenta que yo puedo tener pacientes con IRA y que cursen con anemia. ¿En qué caso se puede dar? ¿Una hemorragia? En casos de hemorragias o pérdidas sanguíneas. ¿Y en qué otros casos? ¿Qué dice Brennan? ¿Me escucha? Puede Sí. ser, por ejemplo, si se ha hecho un procedimiento, una biopsia renal y se causa hemorragia. Ya mencionó tu compañera hemorragia. ¿Alguna otra causa de anemia en pacientes agudos? ¿Qué dice Carla? ¿Está en clases, Carla Cáceres? Sí, doctora. ¿Qué opinas? ¿Cuál sería otra causa de anemia en pacientes agudos? Por ejemplo, una anemia hemolítica.
Anemia hemolítica. Muy bien. Y tú misma, Carla, a ver, ¿qué otra condición me causaría, digamos, anemia en el paciente crónico, ya no agudo, ojo, además de la enfermedad renal crónica? ¿Consideras que, digamos, la clásica, digamos, teoría de que el paciente con enfermedad renal crónica tiene anemia por déficit de eritropoyetina es como tal, o hay alguna otra causa de anemia en estos pacientes? Considero que sí, la causa del déficit de eritropoyetina podría ser. ¿Es la única causa de anemia en pacientes con enfermedad renal crónica? Doctora, también creo que el mismo ambiente urémico afecta a los hematíes, haciendo que vivan menos tiempo. Y también hay algunas deficiencias de vitaminas como B9, por ejemplo. ¿Algo más? ¿Podría ser anemia por enfermedad crónica, doctora? Recuerden que la anemia por enfermedad crónica tiene una causa, ¿ok? Entonces, digamos, ¿cómo se produce esa anemia? En el caso del paciente con enfermedad renal crónica, lo clásico que nosotros conocemos es déficit de eritropoyetina, y su compañero mencionó algunas otras posibilidades por déficit de algunas vitaminas, pero ¿algo más? ¿Qué dice Claudia? Claudia. ¿La están escuchando? Porque yo no la escucho. Sí, doctora, sí lo escuchamos. Ya, pero ¿escuchan a su compañera? No, doctora. Ah, ok. Claudia, ¿tienes algo que opinar? Si no, para pasar con otro compañero, por favor. Tienen que estar atentos a la clase, chicos, por favor. ¿Qué dice Cristian? ¿Qué opina respecto a la pregunta que acabamos de hacer? Sí, doctor, el estado nutricional también afecta para la posición, el origen de la anemia. Ya, ¿y cómo así? Cuéntame. Los pacientes urémicos normalmente también están constantemente con náuseas y por eso también tienen disminución del apetito. Ya, ¿y qué más? Estamos hablando de la anemia. ¿Cómo así se va a producir la anemia? Hasta ahí estás bien, pero ¿qué falta? Solamente porque tenga náuseas o vómitos voy a hacer anemia, algo más tiene que seguir de eso. Ojo, y no solamente eso, porque yo puedo incluso no tener náuseas, no tener vómitos, y también tener ya esta manifestación. Por eso es que les estoy preguntando. Tal vez hemorragias digestivas, doctora. Antes de la hemorragia digestiva, porque eso ya es una complicación de uremia. Los depósitos urémicos en el duodeno que impiden la absorción de hierro, doctora, que pueden provocar anemia ferropénica. Así es, disminución de la absorción de nutrientes. Eso es una de las primeras complicaciones que se da y que son causa de anemia. Y en este caso, como ya lo dijo su compañera, eso va a condicionar a que haya déficit de hierro. Chicos, la causa más frecuente de anemia en pacientes con enfermedad renal crónica es el déficit de hierro. ¿Ok? Contrario a lo que nosotros aprendemos, que es por déficit de eritropoyetina. Ojo, la fisiopatología nos dice que la eritropoyetina es causa de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Sí. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina se produce a este nivel.
Sin embargo, siempre antes de considerar que la anemia es solo por déficit de eritropoyetina, tenemos que siempre descartar que el paciente no tenga anemia ferropénica. Entonces, tener en cuenta eso, por favor. Bien, seguimos entonces revisando. Hasta ahora tenemos 3 condiciones que me orientan a que el paciente pueda tener enfermedad renal crónica. Existe un término que se llama tolerancia a la uremia, y este término está asociado a que yo puedo tener niveles muy altos de urea en un paciente con IRA o con enfermedad renal crónica, y este paciente no tener síntomas de uremia. A eso llamamos tolerancia a la uremia. Yo puedo tener 200, 300, 400 miligramos por decilitro en sangre de urea y no tener síntomas algunos de uremia. Si el paciente tiene tolerancia a la uremia, yo entonces pienso que el paciente tiene enfermedad renal crónica. Esas son las condiciones clínicas que me orientan a pensar que el paciente pueda tener enfermedad renal crónica y no una IRA, como estábamos mencionando. Y algo muy importante también es el tamaño renal. Si tengo riñones pequeños, es obvio que un paciente con azoemia tiene una chance muy alta de tener enfermedad renal crónica. Entonces, estos parámetros que ustedes pueden ver allí son parámetros que me van a ayudar a poder diferenciar una IRA de una enfermedad renal crónica. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, riñones de tamaño normal? Esto ya lo deben saber, existen algunas enfermedades dentro de las cuales nosotros lo hemos revisado en el clínico patológico con un grupo, dentro de los cuales nosotros podemos decir que el paciente tiene enfermedad renal crónica teniendo riñones de tamaño normal o, digamos, riñones incrementados incluso de tamaño. Anthony, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son esos casos? Cuando el riñón está incrementado de tamaño es porque es un cuadro agudo de inflamación. Ya que no se reduce el tamaño es porque los glomérulos se están esclerosando y pues los que están compensando empiezan a esclerosarse por ya lignosis y entonces hay menor filtración glomerular y empieza a perder tamaño el riñón. Entonces, eso lo se ve por ecografía para diferenciar un agudo de un crónico. En agudo va a estar aumentado, pero en un crónico va a disminuir el tamaño, menor de 10 centímetros del riñón. Anthony, la pregunta fue, si yo tengo pacientes con enfermedad renal crónica, con riñones de tamaño normal o incrementado, ¿en qué caso se da? En una enfermedad renal crónica, el riñón no debería ser incrementado en tamaño. Si fuera así, sería por una causa ya tumoral, entonces podría pensar en poliquistosis renal y sería aumentado de tamaño. Ya, tumores, poliquistosis renal. ¿Alguien conoce alguna otra causa? Amiloidosis. Amiloidosis renal, ¿qué más? Son como 6. Nefritis lúpica, creo, doctora, también. Nefritis lúpica, sí, van 4. ¿Alguien conoce alguna otra causa? La misma diabetes, no se olviden, no necesariamente va a tener disminución del tamaño renal. Toda condición que me lleve a infiltración de otro tejido que no sea el riñón no va a permitir que los riñones disminuyan de tamaño. ¿Ok? Existe una causa que no es tan frecuente, que es la trombosis de vena renal, que también, digamos, a pesar de que el paciente sea crónico, va a cursar con riñones de tamaño normal o incluso incrementado. Bien, entonces, esta tablita me ayuda a que yo pueda orientarme a diferenciar si el paciente que estoy viendo con azoemia es agudo o es crónico. No necesito tener más de 1, si es que, por ejemplo, tengo, como ya lo dijo su compañero, riñones pequeños, lo más probable es que el paciente sea crónico. Y si es que no tengo, digamos, la posibilidad de discernir con el tamaño renal, ya me voy a ver la parte clínica, ver tolerancia a la uremia, si tiene anemia con palidez terrosa, o se descarta otra causa de anemia, ¿no? Como ya vimos que son sangrado o anemia hemolítica, y las otras condiciones clínicas como el antecedente y la fasis abotagada. Avanzamos entonces. Bien. No sé si han llegado a revisar, pero esta es una clasificación que se utilizó desde el año 2004 para poder definir en esa fecha lo que se llamaba falla renal aguda.
Y esto se hizo con la finalidad de poder tener criterios más exactos, porque había muchos términos que se utilizaban alrededor de falla renal aguda, como por ejemplo insuficiencia renal aguda, injuria renal aguda, falla renal aguda, necrosis tubular aguda incluso, que hasta el día de hoy algunos todavía utilizan. Sin embargo, se decidió en este momento en consenso llamar falla renal aguda a esta condición de disfunción aguda renal. Se planteó en ese momento la clasificación Rifle, como pueden ver en inglés, son, digamos, una mnemotecnia de riesgo, injuria, falla, pérdida y enfermedad renal terminal, como se denominaba hasta ese momento. ¿Qué es lo que llama la atención en esta nueva clasificación? ¿Qué me dicen? Ana Raquel, ¿qué te llama la atención? La verdad, doctora, desconocía, bueno, exactamente la clasificación, no sabría decirle qué podría haber variado o algo así. Ya, pero lo estás viendo ahora. ¿Qué es lo que te llama la atención? Bueno, de repente que tome en cuenta la tasa de filtración glomerular y los tiempos, tal vez. ¿Qué dice Víctor Raúl? Tal vez el hecho de que podemos ver que está, por ejemplo, la disminución de la tasa de filtración glomerular va aumentando conforme está más abajo en la pirámide. Eso nomás podría observar, doctora. Yatsen. Tal vez considerar criterios clínicos como anuria o oliguria. Ok. Es justo lo que yo quería mencionarles. Si se dan cuenta, aquí me habla de un criterio que es la tasa de filtración glomerular, pero ya aparece otro criterio que antes no se definía, que era el volumen de orina o el gasto urinario. Antes solamente nos basábamos en la azoemia, que era incremento de valores de creatinina y, bueno, la urea que le acompañaba. Sin embargo, ahora ya estamos teniendo el flujo urinario. Independientemente del tiempo, porque ya esta clasificación me indica como que hubieran etapas en riesgo, en injuria y en falla. Cuando yo tengo al paciente en falla, es un paciente que ya está cursando con oliguria y ya me está cursando también con una falla renal aguda establecida. En ese momento es el nombre que se le dio a la IRA, considerando cuando ya había compromiso estructural. Y, como pueden ver allí, necesitaba que el valor de creatinina previo se triplicara o que la tasa de filtración glomerular disminuyera hasta un 75%. Pero también hay un parámetro allí que me habla del valor de creatinina en sangre. Bastaba que, siendo agudo, el paciente tenga un valor mayor o igual a 4 miligramos por decilitro de creatinina para poder decir que ya estaba en falla el paciente. Entonces, riesgo, injuria, que es como que los riñones recién están en riesgo de dañarse, están injuriados, pero no hay compromiso estructural todavía, y en falla ya tienen compromiso estructural. Algo más que agregó aquí la clasificación de Rifle es que si esa falla renal aguda se mantenía por más de 4 semanas, el paciente ya tenía pérdida de función renal.
Pero si ese mismo paciente pasaba 3 meses y continuaba requiriendo diálisis, significa que ese paciente ya quedaba como una enfermedad renal crónica estadio 5, ¿ok? Entonces, esta clasificación Rifle nos trajo, digamos, a un nuevo criterio de poder diagnosticar la insuficiencia renal aguda, que en ese momento le denominaron falla renal aguda. ¿Avanzamos? Posteriormente vino, digamos, otro grupo y trajo una nueva clasificación, que es la clasificación AKI o AKIN. 30 segundos y me dicen qué diferencia hay con las primeras tres partes de la clasificación Rifle. Si puedes avanzar una más, creo que hay un comparativo, Juan Luis. Sí, ahí está, Rifle arriba y AKIN debajo. Revísenlo y tienen 30 segundos y me dicen cuáles son las diferencias. Me lo dicen por el chat, por favor, y luego preguntamos. ¿Qué diferencias se encuentran entre Rifle y AKIN? Chicos, solamente veo 2 comentarios en el chat, 3. Ok, una diferencia importante que han acotado sus compañeros es que en AKI o AKIN ya no se considera la tasa de filtración glomerular. Es un parámetro que, digamos, el nuevo consenso ya no consideraba necesario, ¿no? Por eso es que lo retiran. ¿Qué más? Tampoco tiene la clasificación última, que es la parte de pérdida y de enfermedad renal crónica estadio 5, esa es la otra diferencia, porque en ese momento Rifle consideraba evaluar más allá de solamente diagnosticar la falla y obviamente buscar ver el pronóstico. Entonces, Rifle trataba de ir más allá hacia el pronóstico, AKIN solamente llega hasta el diagnóstico. Esa es la otra diferencia. Y su compañero Franz ha mencionado algo importante, que nosotros tenemos un, digamos, incremento de la creatinina en la clasificación AKI o AKIN. Solo basta tener 0,3 miligramos por decilitro de incremento de la creatinina sobre el basal para que yo diga que el paciente tiene estadio 1 de IRA en este caso. Y esa es una de las, digamos, diferencias más importantes comparada con Rifle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que muchas veces esperábamos a que la creatinina suba hasta 1.5 sobre el basal y de repente podríamos detectar antes. Por eso es que con 0,3 miligramos por decilitro estamos agregándole una detección más precoz, por decirlo así, ¿no? Entonces, esas son las 3 diferencias entre Rifle y AKI o AKIN. En la siguiente tablita que vamos a mencionar, que vamos a mostrar ahora, me mencionan las 3 clasificaciones. Entre AKI o AKIN y KDIGO realmente no hay mucha diferencia porque, digamos, estamos tomando las recomendaciones de, digamos, AKI o AKIN, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Rifle es importante, sí,
por el pronóstico, porque digamos, me predice si el paciente va a quedar como crónico o va a quedar en diálisis, por decirlo así. Y AKIN o AKI y CADIGO, que son asociaciones en sí, me predicen, me detectan de forma precoz la injuria renal aguda. Bien, la que sigue, por favor. Ahora, existen algunos otros intentos durante muchos años de los que pueden ver aquí desde cistatina C hasta interleuquinas, que se han hecho muchos estudios a nivel, digamos, de laboratorio para ver la posibilidad de predecir de forma precoz, incluso antes de que eleve la creatinina, de esta injuria renal aguda. Incluso ahora ya se habla de mezclarlos, o sea, no solo la cistatina C, sino cistatina C más, Enegal, por ejemplo, y se está haciendo hasta intento de generar un panel, como un grupo, como un score de marcadores, pero hasta ahora no hay ningún marcador solo, ni en panel, que me indique que sea más precoz para detectar la injuria renal aguda. Independientemente de que ya se utilice alguno de ellos, digamos, no es que vaya a ser tan importante para predecir o para disminuir la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, tener en cuenta eso, no es que no se haya buscado, no se haya procurado tener un diagnóstico más precoz, pero el problema es que a pesar incluso de que se ha encontrado este diagnóstico precoz, no tenemos manera de que esto sea costo efectivo para nuestra realidad. ¿Seguimos? Bien, vamos a revisar las causas de ira. Dentro de lo que son las causas de ira, tenemos que la causa más frecuente como causa única es la hipoperfusión renal. Pero, ¿a qué creen ustedes que se refiere cuando pongo multifactorial? ¿Qué dice Melanie? Podría referirse a, no sé, otras causas ambientales, exógenas podría ser. Ya, pero las causas están aquí. Cuando yo hablo que como causa única es hipoperfusión renal y pongo también como causa única nefrotóxicos y las otras. ¿Pero a qué se refiere multifactorial? ¿Qué mensaje me quiere dar con eso? Que no solamente depende o que no solamente es por una causa, que también que no solamente puede ser hipoperfusión renal, sino también además nefrotóxicos, está bien lo que has dicho, uropatía obstructiva, nefritis intersticiales, más de una causa. Y mire, ¿cómo siendo la causa más frecuente hipoperfusión renal, pero eso es como única causa? Sin embargo, lo más frecuente, lo que más se va a dar es que sea multifactorial, quiere decir que haya más de una causa. Entonces, tener mucho en cuenta eso, porque a veces nos preocupamos solamente por un aspecto de este paciente. Ya, vino por pérdida de volumen y me aboco a esa pérdida de volumen. Pero el tema es que de repente no es la única causa y tengo que ir más allá, abrir más mi panorama para poder definir si es que existe otra causa. Entonces, quedamos, lo más frecuente es que es multifactorial, y si hablamos de una única causa es hipoperfusión renal, pero obviamente es bastante menos frecuente, ¿no? La que sigue. Bien, hemos entonces detectado a nuestro paciente con azoemia, ya definimos
por ese cuadrito que hemos reparado, que es una IRA y no una enfermedad renal crónica, y considerando que el paciente tiene hipoperfusión renal, como primera causa, que es la causa más frecuente, como causa única, la siguiente pregunta que viene es, ¿esta hipoperfusión renal ya será una IRA establecida, que según mi rifle es F y según mi AKIN es aquí 3? ¿O todavía estamos en una azoemia prerrenal? ¿Se trata de cuál de los dos? ¿Qué me dicen? No sé si se entendió bien la pregunta, chicos. Yo tengo ya mi paciente con IRA de causa hipoperfusión renal. Quiero saber si este paciente ya tiene una IRA aquí 3 o tiene una azoemia prerrenal, que sería aquí 1, aquí. Doctora, ¿nos escucha? Sí, sí escucho. Se cortó lo que estaba diciendo. ¿Puedo volver a repetirlo? Porque creo que fue su internet, que no. Sí, tengo algunos problemas. Tengo un paciente con azoemia. Ya sabemos que este paciente tiene IRA. Como sabemos que la causa más frecuente es hipoperfusión renal, entonces, ¿esta IRA ya es una IRA establecida o todavía se considera que, ojo, esta IRA establecida la definimos como IRA aquí 3 o falla según la clasificación rifle, o todavía estamos en una etapa previa que se llama azoemia prerrenal, que es un aquí 1, aquí 2 o RI en rifle? ¿Cómo puedo yo definir en cuál de las dos situaciones estoy? El valor de creatinina no siempre me va a ayudar, chicos. Hay algunos otros parámetros que me ayudan a ver eso. La orina, doctora, la diuresis. Acuérdense que cuando hemos revisado las clasificaciones de AKI y de rifle, la diuresis me va a ayudar a poder definir, obviamente, si es que ya estoy en AKI 3 y sí, pero yo estoy hablando en parámetros clínicos. Creo que mejor pasamos a la siguiente diapositiva para poder mejor. Seguimos. Quiero saber si la hiperperfusión renal es aguda o no. Robinson, ¿tienes algo que opinar? Sí, doctora, podría ser a través de la evaluación de la reversibilidad de la azoemia, por ejemplo. Ya, pero para eso, tendría que esperar que pase el tiempo. Estamos en el momento, ¿cómo haríamos? Aquí en esta diapositiva muestro las causas de hipoperfusión, que son por pérdidas de volumen, alteración de la función cardíaca, vasodilatación periférica también, y el síndrome hepatorenal que habíamos mencionado, que dentro de su fisiopatología está también la hipoperfusión renal, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí está justo la diferencia. Yo cuando hablo de aquí 1, aquí 2, estoy hablando de azoemia prerrenal, e implica que no existe todavía daño estructural. Sin embargo, cuando ya hablo de aquí 3, estoy hablando de que existe daño estructural. Y este daño estructural tiene un nombre a nivel histológico, que es necrosis tubular. Entonces, considerar que cuando yo tengo, digamos, un paciente que ya tiene IRA, aquí 3, o IRA establecida, como llamamos, y lo van a encontrar así en los libros, indica que a nivel estructural ya tenemos necrosis tubular. Esa es la manifestación histológica. No se olviden, porque muchas veces van a escuchar por ahí de que necrosis tubular es sinónimo de IRA. No es sinónimo de IRA. Necrosis tubular aguda es una de las manifestaciones histológicas de IRA. ¿Ok?
La siguiente. Y esto era lo que quería que vean. Revísenlo 30 segundos y me lo comentan. Chicos, estoy esperando sus opiniones del cuadrito en el chat. Concentración urinaria, nosotros vamos a tener que el paciente que tiene una ira establecida va a tener ya, digamos, perdida esa capacidad de concentrar la orina. Puede incluso el paciente estar deshidratado, pero va a tener una orina diluida. Eso es importante. Y algo importante también es que va a tener daño estructural a nivel de los túbulos renales y eso se va a manifestar con los cilindros granulosos, como pueden ver en el cuadro. Importante es considerar también el valor del sodio en la orina y la excreción fraccionada de sodio. ¿Qué me dicen de la excreción fraccionada de sodio? ¿A qué se refiere? Giuseppe. Sí, doctora, me parece que se refiere a la relación entre el sodio y la creatinina en orina y sérica, ¿no? O sea, creatinina sérica y creatinina en orina y con la también comparándolo, ¿no? O sea, con la relación entre sodio en orina con sodio en suero. Intimaita, ¿cómo defines excreción fraccionada de sodio? ¿A qué se refiere? Intimaita Escalante. Sí, doctora, disculpe, no le escuché bien la pregunta. Tengo unos problemas con mi micrófono. Jack, ¿puedes repetirle la pregunta, por favor, a tu compañero?
Sí, doctora, justo por aquí lo acabo de revisar. Sobre la excreción fraccionada de sodio, bueno, no tengo una definición exacta, pero según al menos lo que entendía, era una forma de comparación, al menos una forma de calcular la orina que es filtrada y reabsorbida en sí, me parece, en algunas partes del riñón de forma específica. ¿Qué nos puede decir gracias, qué nos puede decir su compañero Jack Inga? Sí, doctora, estaba de acuerdo también, es sobre la... Bueno, nos va a ayudar para, más que todo, yo lo relacionaría a la función renal, ¿no? En específico, en la excreción del sodio, más que todo. Sí, pero ¿cómo defines excreción fraccionada de sodio? ¿A qué se refiere? Y tengo valores, mira, menos de 1, más de 1. ¿Tendrá algo que ver con la fisiología renal? ¿Qué dices? Jack. Es la cantidad de sodio que sale del cuerpo, doctora, a través de la orina, comparada con la filtrada. Comparada con la filtrada ¿Y y reabsorbida, ¿no? cuánto es, digamos, lo que normalmente se elimina por la orina de lo filtrado? Los valores sí, no estoy seguro, doctora. ¿Alguien que ayude a su compañero? Quizá Janelli. Sí, doctora, no tengo el dato exacto, doctora. No se olviden que es menos del 1%, exactamente 0.7%. Menos del 1%, Santiago. Por eso es que la excreción fraccionada de sodio normal se considera menos de 1. Entonces yo, si tengo una excreción fraccionada de sodio mayor a 1, significa lo mismo, que los riñones han perdido la capacidad de retener el sodio por esta hipovolemia que está presentando el paciente y por eso va a estar incrementada, implicándome ya daño estructural. Entonces, estas condiciones que estamos viendo en el cuadro me indican daño estructural a nivel renal y ya nosotros hemos visto que el daño estructural que se manifiesta histológicamente es necrosis tubular aguda. La siguiente, por favor. Y aquí está la formulita de sodio, excreción fraccionada de sodio, considera los valores de sodio y de creatinina en sangre y en orina, que me implican que, digamos, cuál va a ser el valor de la excreción fraccionada de sodio. También tenemos, avanza por favor, la posibilidad ahora de calcularlo online sin necesidad de aprenderse la formulita. Entonces, eso nos puede ayudar, teniendo obviamente los valores, a poder predecir si el paciente tiene o no tiene una IRA establecida. La siguiente. Como habíamos mencionado, la IRA por hipoperfusión me puede dar algunas alteraciones como cilindros celulares, por ejemplo, y en algunos casos también pérdidas de células epiteliales, ¿no? Entonces, tener en cuenta que, y esto se da por daño tubular también. La siguiente, por favor. Habíamos mencionado también que el daño histológico que se evidencia es necrosis tubular aguda. Ustedes pueden ver, si me ayudas, Juan Luis, con el puntero, hay algunos túbulos renales que están, digamos, indemnes con esos puntitos oscuros que ven, que son los núcleos celulares, y hay algunos otros, como esa flecha negrita que se evidencia hacia el lado izquierdo, en la que nosotros podemos ver que hay pérdida de esos núcleos celulares, pérdida de la célula en sí, de los túbulos, ¿no? No todos los túbulos están en buenas condiciones, hay células que ya no tienen núcleos, que han perdido su borde en cepillo, y eso me condiciona a un diagnóstico de necrosis tubular aguda. La siguiente. Ya, está fuera. ¿Dónde la pongo bien? Disculpen, chicos, un ruido extraño.
Esto también es una foto de necrosis tubular aguda, en la cual podemos evidenciar, según las flechitas, la pérdida de los núcleos celulares y, como pueden ver allí, la pérdida del borde en cepillo. Entonces, tener en cuenta eso, porque los túbulos renales no necesariamente van a estar destruidos, por decirlo así, sino vamos a ir viendo que se va perdiendo de a pocos. Ahora, importante es que estos túbulos renales se pueden regenerar y estos túbulos renales pueden recuperarse. Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos visto que la incuria renal aguda es una entidad potencialmente reversible. ¿La que sigue? Bien, como segunda causa tenemos los nefrotóxicos. Vamos a revisar que pueden haber nefrotóxicos exógenos y endógenos. Exógenos, todo aquello que nosotros podemos administrar y que puede producir daño renal agudo. Y tener en cuenta también que existen nefrotóxicos endógenos, como ya en algún momento alguno de sus compañeros ha mencionado, por ejemplo, la hemoglobina, en caso de que haya hemólisis, o la mioglobina, en caso, por ejemplo, de rhabdomiólisis, incluso la bilirrubina, en caso de pacientes que tengan cualquier condición que haga que eleve la bilirrubina, también ya se considera la hiperbilirrubinemia como causa de insuficiencia renal aguda o de incuria renal aguda. Existen algunos depósitos, dame un segundo todavía con la diapositiva anterior, por favor. Existen algunos depósitos de cristales, por ejemplo, ácido úrico, oxalatos, calcio, que me pueden orientar a que también son causantes, por ejemplo, la hiperoxaluria, la hipercalciuria, la hiperuricosuria, que se van a depositar a nivel de los túbulos renales y me pueden producir daño directo o nefrotoxicidad directa. Entonces, tener cuidado con aquellos pacientes con hiperuricemia o que tengan también antecedentes de hiperoxaluria, aquellos formadores de cálculos, y, o que tengan también hipercalcemia, porque todo eso se va a eliminar por la orina y va a hacer que se puedan acumular a nivel tubular, ¿no? Entonces, la nefrotoxicidad, nuevamente, puede ser exógena o puede ser endógena. La siguiente. Uropatía obstructiva es, digamos, más fácil de evaluar en pacientes agudos, porque generalmente el paciente se muestra con anuria. El paciente con anuria va a tener, digamos, clínicamente a la evaluación globo vesical. Recuerden eso. Y algo importante, es, digamos, la causa de ira más rápido de tratar. ¿Por qué? Porque yo diagnostico la ira por uropatía obstructiva, permeabilizo la vía urinaria y resuelvo el problema de la ira. Entonces, tener en cuenta eso. Para los exámenes nos podemos ayudar con imágenes, inicialmente una ecografía que tiene muy alta sensibilidad, y en caso de que no podamos hacer una tomografía, hasta una radiografía me puede ayudar, por ejemplo, a detectar una litiasis en alguna zona de la vía urinaria, ¿no? Entonces, uropatía obstructiva, recuerden, para que haya ira, hay una condición, o está la obstrucción en la uretra, o en la vejiga misma, o es bilateral, si es que es a nivel de los uréteres o vías superiores, porque si no, siempre habría uno de los dos riñones que estaría, digamos, teniendo una vía urinaria permeable. Tiene que ser, para que me cause ira, o bilateral si es superior, o ser inferior, ¿no? La siguiente, por favor. Glomerulonefritis, esto ya lo han visto en las clases previas, cualquier condición que me lleve a síndrome nefrítico o nefrótico, o puede ser también a ambos lados, las causas ya las conocen, lupus, vasculitis, amiloidosis, etcétera, que me pueden causar una ira, tener en cuenta la condición clínica de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que puede incluso en 2 meses todavía ser una ira, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Ya saben cómo se diagnostica por medio de biopsia renal, y el tratamiento va a depender de la causa, o si es primaria, del tipo histológico, ¿no? Entonces, es otra causa de ira la glomerulonefritis. La siguiente. Aquí nosotros tenemos, ¿qué es lo que ven allí, chicos, en ese examen de orina? ¿Qué me dicen?
Giordano, ¿qué ves ahí? Sí, doctora. Cilindros. Ya, tenemos dos gráficos. Uno que está hacia arriba a la izquierda y el otro debajo. ¿Dónde ves cilindros? En el gráfico de abajo, de la derecha, doctora, de abajo. Ok, ¿qué tipo de cilindros ves? Creo que son los cilindros de tipo grasos. ¿Qué me puede decir Melanie? O hialinos, doctora. Ok, gracias Giordano. ¿Qué me puede decir Melanie? Sí, creo que podríamos encontrar cilindros hialinos. Ya, la pregunta fue, ¿qué es lo que ves en las dos fotos que están allí? Cilindros granulosos. ¿Qué cosa me está representando en la foto que está arriba a la izquierda? ¿De qué causa estamos hablando, Melanie? De ira. ¿Qué causa de ira estamos hablando en este momento? Por glomerulonefritis. Ok. ¿Y la ira por glomerulonefritis generalmente está asociada a síndrome nefrótico o nefrítico? Sería en este caso nefrítico, hematuria. Ok. Entonces, este gráfico superior izquierdo es hematíes. Están redonditos, con su halo alrededor. Si tuviéramos un microscopio birrefringente, ¿ok? Sin embargo, estos son hematíes, los que están redonditos como un anillo, hematíes normales. Pero ustedes pueden ver allí que hay otros que son similares y que no tienen la misma estructura redondeada, sino que tienen estructuras adicionales, como se muestra en la flecha, o incluso han perdido esa forma que se está dando, como se ve en la flechita. Y eso tiene un nombre que se llaman crenocitos, hematíes dismórficos, que son un signo patognomónico del síndrome nefrítico. Nunca se olviden. Y debajo lo que pueden ver simplemente es un conglomerado de esos hematíes en cilindros, que son cilindros hemáticos. Sí, también se les llama crenocitos, solo que es con C. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Nefritis intersticial, que era una de las causas posibles, digamos, o uno de los mecanismos posibles de ira y que son causadas por infecciones, enfermedades sistémicas mismas o medicamentos, ¿ok? ¿Cómo nosotros diagnosticamos? Pues idealmente una biopsia renal, que no se pide necesariamente, o si vemos que el paciente tiene algún proceso infeccioso, pedimos cultivos, o si pensamos en alguna enfermedad sistémica, pedimos serología direccionada hacia esa enfermedad sistémica. Y el tratamiento obviamente va a depender de la causa, ¿no? Cultivo, serología o biopsia renal en caso de que sea raro, nosotros vamos a indicar una biopsia, ¿no? El manejo, repito, de acuerdo a la causa. La siguiente. Es una causa poco frecuente, pero también se da de ira y puede ser una obstrucción vascular arterial o venosa. Cuando yo sospecho de una obstrucción venosa, una trombosis de vena renal, generalmente son pacientes que tienen condiciones de tener riesgo de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, un paciente con síndrome nefrótico, neoplasias u otras
condiciones de hipercoagulabilidad, como el síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, que me curse de un momento a otro con azoemia e incremento de la proteinuria. Este paciente, yo tengo que sospechar que tiene una trombosis de vena renal. ¿Cómo lo diagnostico? Con una venocabografía o un Doppler mínimo. ¿Y cómo lo trato? Anticoagulando al paciente. ¿Cuándo sospecho de una obstrucción arterial? En todo paciente que tiene riesgo de embolismo arterial, que curse con dolor lumbar, hematuria y obviamente incremento de los valores de creatinina. ¿Cómo lo diagnostico? Mediante una arteriografía. ¿Y cómo lo trato? Con una cirugía de urgencia, porque no hay otra opción, está, obstruida esa vía arterial, ¿no es cierto? Entonces, esta causa es rara, pero se da. ¿Y en quiénes tenemos que sospechar? Repito, paciente con obstrucción venosa, paciente con riesgo de hipercoagulabilidad y obstrucción arterial con pacientes que tengan riesgo de embolismo arterial, aquellos pacientes a los cuales hacen cateterismos, por ejemplo, y que tengan antecedentes de una hipercolesterolemia muy alta, o de repente tener ateromas, antecedentes de este tipo. Hay una enfermedad ateromatosa generalizada que es frecuente en pacientes fumadores, por ejemplo. Tener en cuenta eso porque hay riesgo de que el paciente haga IRA por obstrucción vascular. La siguiente. Entonces, hasta ahora nosotros ya hemos aprendido a diagnosticar IRA, ¿cierto? De acuerdo a Rifle primero, a King luego, hemos visto a definir cuál es la posible causa de IRA. Ahora, ¿cómo se va a dar la evolución de la IRA? ¿Qué opinan ustedes? ¿Esa IRA va a ir de frente, como lo dice aquí en este cuadrito, de IRA a enfermedad renal crónica? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la definición de enfermedad renal crónica que conocen? ¿Qué dice Nelly Andrea? Un daño funcional o estructural a nivel del riñón mayor o igual de 3 meses en lo que es renal crónica. Ok, entonces la siguiente pregunta sería, si yo tengo una IRA, estoy asumiendo que es un evento brusco, ¿ok? ¿Y qué pasa entre mi evento brusco y los 3 meses? ¿Todo ese tiempo va a ser IRA? ¿Qué dice Piero? Sí, doctora, puede ser también quizás una evaluación subaguda. Pero en función de su pregunta, yo quizás podría catalogarlo como quizás que sea reversible, perdón, parcialmente reversible en un principio y que, digamos, el grado de reversibilidad vaya disminuyendo conforme pasa el tiempo. Ok, entonces, nosotros lo que tenemos que saber es cómo evoluciona esta IRA. Hemos mencionado inicialmente que es una entidad potencialmente reversible, ¿ok? O también la posibilidad, como ya dijo su compañero, de que pueda evolucionar y quedarse en algún grado de enfermedad renal crónica en el tiempo, porque ya lo dijo también su compañera, que para nosotros definir enfermedad renal crónica tendríamos que esperar 3 meses, ¿cierto? En este cuadrito lo que se menciona son algunos factores de riesgo para que esta IRA se convierta en enfermedad renal crónica, ¿ok? Y estos factores de riesgo son similares a los que hemos mencionado previamente cuando hablamos de lo que es enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, o cuando nosotros tenemos la predisposición de que el paciente haga IRA, ¿no? La edad, igual la raza, tener algunos factores genéticos, el ser diabético, tener incluso el síndrome metabólico ya se considera como un factor de riesgo, ¿no? Entonces, el paciente crónico con alguna condición ya de susceptibilidad de enfermedades en sí, va a tener algunas complicaciones. Y estas complicaciones generalmente van a ser cardiovasculares o infecciosas. Tener en cuenta eso. La siguiente, por favor.
¿Cómo evoluciona entonces la ira? La ira va a evolucionar en el tiempo, y aquí lo pueden ver. Esta gráfica del tiempo me indica que, si se acuerdan ustedes, teníamos azoemia prerrenal o injuria renal aguda. Nosotros llamábamos a esa etapa en la cual todavía no había daño estructural. Y desde que inicia el evento, tenemos hasta 48 horas para poder tratar a este paciente y evitar que llegue a la ira establecida, que ya sería el AQI 3, según nuestra clasificación. Entonces, desde el día 0, donde inician los síntomas, hasta las 48 horas, sería el tiempo máximo que tendríamos para manejar a este paciente. Si está recibiendo nefrotóxicos, suspenderlos. Si es que está con hipoperfusión renal, mejorar esa condición de hipoperfusión renal, etcétera, ¿no? Dependiendo de la causa. Igual, si es que tiene una uropatía obstructiva, resolver esa uropatía obstructiva antes de las 48 horas. Pasadas las 48 horas, lo más probable es que este paciente ya llegue a ser AQI 3. Ojo, no estoy hablando de que sea 48 horas desde que ingresa, es 48 horas desde que inician los síntomas. Desgraciadamente para nosotros y para los pacientes, ellos ya llegan con algún tiempo de enfermedad. Entonces, probablemente ya los estamos captando después de estas 48 horas. ¿Y hasta cuándo se llama ira? Miren, hasta el día 7. Después del día 7, ya no se llama ira, deja de llamarse insuficiencia renal aguda y se convierte en enfermedad renal aguda. AKD, Acute Kidney Disease, entonces le estamos llamando ahora enfermedad renal aguda. La ira se convierte en ERA durante todo el tiempo hasta los 3 meses en que ya se llama enfermedad renal crónica. ¿Y por qué lo separan así? Porque, como ya lo dijo su compañero, en este tiempo, desde los 7 días hasta los 90, tiene chance todavía o de recuperar su función renal o de quedarse en algún grado de enfermedad renal crónica. Y eso se va a definir de acuerdo a varios factores que todavía no están siendo completamente evaluados. Entonces, por eso es que en el último consenso se decide separar ira hasta los 7 días y después ponerle un nombre para una etapa que todavía no está bien estudiada y en la cual tendríamos que ver qué es lo que pasa para poder orientarnos a de repente evitar que el paciente llegue a una enfermedad renal crónica muy avanzada cuando ya se cumplan los 3 meses, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Doctora, tengo una consulta. Si es que en este caso, por ejemplo, estuviéramos usando la clasificación de Rifle, que por lo que tengo entendido, la R envolvería menos pacientes que un AQ1, entonces podría perder tiempo para esas 48 horas. Doctora, no le estamos escuchando.
Chicos, ¿me escuchan ahora sí? Hola. Sí, doctora. Por algún motivo se fue la conexión de mi computadora, estoy entrando con el celular. ¿Podrías Sí, doctora. Sí, ahora voy sí, a seguir compartiendo pantalla para poder continuar? Nos quedamos en la flechita del tiempo. Ok, entonces vamos a seguir con el celular. Estamos ahora entonces ante una nueva clasificación asociada en el tiempo, en la cual ya tenemos una nueva etapa que tiene que ser estudiada y en la cual nosotros tenemos que ir agregando cuáles son las complicaciones, cuáles son los posibles datos y algo en la cual nosotros vamos a poder saber qué es lo que pasa en esta etapa. Nos quedamos en las preguntas y uno de sus compañeros estaba opinando y ahí fue donde se fue la conexión. Sí, doctora, le pregunté que, bueno, comparando la clasificación Rifle y la AKI, entre la R y AKI1, yo supongo que en AKI1 entran más pacientes debido a pequeña variación de la creatinina, ¿no?, que toma en cuenta. Entonces, esto nos ayudaría a tener en las 48 horas. Por ahí va mi pregunta. Sí, no solamente el AKI1, sino AKI1 y AKI2 están considerados dentro de las 48 horas. O sea, para que vean qué tan poco tiempo nosotros tenemos para poder, digamos, evaluar al paciente. Generalmente, repito, cuando el paciente llega, ya está, digamos, complicado o ya está en una ira establecida porque ya pasaron esas 48 horas en las que podemos todavía actuar, ¿no? Bien, continuamos entonces. Es importante, chicos, que nosotros sepamos que la mortalidad de la ira no solamente se asocia a decir el hecho de tener ira implica una mortalidad alta. Generalmente, cuando el paciente tiene una ira asociada a causa quirúrgica, esta mortalidad va a ser más alta. Quiere decir que hasta un 70% de pacientes pueden fallecer si la ira es por causa quirúrgica, comparada con de causa médica, que es hasta un 30%. Ya habíamos dicho que el riesgo de ira como factor de riesgo era la edad en los extremos de la vida. Igual es un factor de riesgo para mortalidad. El paciente más pequeño y el mayor van a tener mayor mortalidad o mayor riesgo de fallecer si es que tienen ira. Si nosotros tenemos que el paciente tiene una ira oligúrica, es también importante considerarlo como un factor de riesgo, porque este paciente tiene más riesgo de fallecer comparado con aquel que tiene una ira no oligúrica. Chicos, eso no significa que yo debo dar diuréticos para que el paciente, digamos, mejore su orina y ya no sea oligúrica. La ira oligúrica es, digamos, el paciente espontáneamente deja de miccionar y de nada vale que yo administre diuréticos porque eso no va a cambiar el pronóstico del paciente. Y también la falla multiorgánica. En la otra diapositiva que me puedes mostrar, por favor, Juan Luis, vamos a ver que existe una diferencia en mortalidad. Miren, el paciente que tiene ira o falla renal aguda en esa época tiene una mortalidad bastante más alta comparada con aquel que no la tiene. Y en la siguiente podemos ver que de acuerdo al número de órganos afectados, nosotros vamos a poder tener una mortalidad mayor también. Avanza una diapositiva más, por favor. Ahí, miren, si yo tengo 0, significa que los riñones no están afectados todavía, y el paciente está en UCI, significa que tiene un 50% casi de mortalidad. Si yo tengo 0, solo otro órgano y no el riñón. Si tan solo el riñón en UCI está dañado, que es bien raro, porque para que el paciente esté en UCI tiene que tener más de un órgano, pero si tan solo el riñón, ya me habla de un 60% de mortalidad. Y
a medida de que va incrementando tener 3 órganos, incluido dentro de ellos el riñón, ya me habla de una mortalidad entre 80 cuando son 2 órganos, 90 cuando son 3 a más órganos. Entonces, miren la importancia que tiene la IRA para predecir el pronóstico de sobrevida de los pacientes. Es muy importante por eso que sepamos cómo diagnosticar, cómo evitarla principalmente. La siguiente. Hemos mencionado que tenemos marcadores de diagnóstico precoz y que hasta ahora no tenemos, digamos, algo muy claro. Lo mismo sucede con los marcadores de pronóstico, o sea, hay varios intentos de mezclar incluso los marcadores para poder definir qué paciente tiene riesgo de mantenerse o de avanzar a ERA y enfermedad renal crónica o aquellos para revertir, pero no tenemos tampoco algo claro en lo que son marcadores pronósticos, de igual manera que los marcadores diagnósticos. La siguiente. Y dentro del tratamiento, avanzamos por favor, vamos a tener, obviamente, si el paciente tiene IRA por hipoperfusión, tenemos que mejorar la perfusión renal. Esas 48 horas, manejar esa azoemia prerrenal, que es la aquí 1, aquí 2, para poder evitar que el paciente llegue a IRA establecida. Si el paciente tiene IRA establecida, tenemos que decidir si el paciente tiene manejo conservador o indicamos tratamiento dialítico. Recuerden, diuréticos no me va a mejorar el pronóstico del paciente. ¿Debemos revertir la oliguria? No necesitamos revertir la oliguria para mejorar el pronóstico ni de los riñones ni del paciente propiamente dicho. La siguiente. Esto es lo que les había mencionado. Desde hace muchos años ya está definido que el dar diuréticos o hacer que la IRA oligúrica se convierta en no oligúrica vaya a mejorar el pronóstico, eso no existe, ¿no? Entonces, en la fase de esta fase oligúrica, de nada vale que demos diuréticos, que hagamos que el paciente orine, porque igual los riñones, si es que el paciente no recupera, se van a volver crónicos, y si el paciente tiene riesgo de fallecer, igual va a fallecer con o sin diuréticos, convirtiendo o no en no oligúrica esta azoemia, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Es importante también, chicos, que recuerden que una vez que un paciente tiene una IRA oligúrica y este paciente empieza a recuperar función renal, que puede darse dentro de los 7 días que habíamos mencionado, va a existir una fase poliúrica. Quiere decir que el paciente de lo que no miccionaba nada o tenía menos de 0,5 cc kilo hora, empieza a presentar diuresis, tanto así que excede los 2 mililitros kilogramo hora. Y eso ya indica poliuria. Tener mucho cuidado en esta etapa porque el paciente va a tener pérdida de volumen, puede deshidratarse y producir hipoperfusión renal y crear un círculo vicioso para esta IRA y de repente no mejorar, ¿no? Entonces, tener en cuenta que existe una fase poliúrica. La siguiente. Y algunas otras medidas van a depender de acuerdo al nivel de potasio, el nivel incluso de acidosis metabólica. Importante tener en cuenta el soporte nutricional del paciente. El paciente que, digamos, se alimenta de forma adecuada tiene mayor posibilidad de sobrevivir que aquel que no se alimenta de forma adecuada. Entonces, el apoyo nutricional mejora el pronóstico. Si el paciente no puede recibir por vía oral, voluntariamente se coloca una sonda nasogástrica y si está contraindicada la administración, digamos, enteral, tendríamos que administrar los alimentos por vía parenteral, ¿no? Una nutrición parenteral. La siguiente. Ya habíamos mencionado la acidosis metabólica, que es un factor importante y en el cual si es severa tenemos que indicar diálisis, ¿no? La siguiente. Si nosotros estamos viendo que nuestro paciente está recibiendo un nefrotóxico, tenemos que suspenderlo. Y algo importante, si bien existen algunos intentos de una clasificación de tablitas en pacientes con IRA para poder decir cómo voy a corregir los medicamentos en IRA, no hay un consenso al respecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Considerar que el paciente con IRA establecida tiene función renal cero y utilizar las mismas tablas que utilizamos para pacientes crónicos,
en las cuales hay un ítem que menciona tasa de filtración glomerular menos de 10 y considerar esa dosis de los medicamentos. Medidas profilácticas es lo más importante. Nosotros tenemos que, si está infectado el paciente, combatir toda infección. Si el paciente tiene, digamos, una sonda Foley, tenemos que retirarla. Si es que no tiene uropatía obstructiva, no tiene razón de ser una sonda vesical. Y algo importante, evitar el uso de catéteres adicionales. Obviamente, si requiere diálisis, necesita un catéter. Si requiere monitoreo de la, digamos, presión arterial o una vía endovenosa central, pues tendrá que ponerse, pero tratar de evitar en lo posible vías endovenosas, catéteres, etcétera, ¿no? Porque son riesgo de infección. La siguiente. Y nuevamente, evidencia en IRA. Por más de que se hagan más estudios, por más de que se intenten medicamentos y otras cosas, no hay nada que haya demostrado hasta el día de hoy, ni siquiera mejorando los tipos de diálisis, que nos haya ayudado a mejorar el pronóstico de vida del paciente con IRA. Ese es el objetivo, finalmente, incluso hallando el diagnóstico precoz y todo, hasta el momento no hay nada que no sea la prevención, que no haya o no me oriente a mejorar el pronóstico de IRA. La siguiente. Y la diálisis. ¿Cuándo indicamos diálisis en un paciente con IRA? Generalmente hay algunos criterios, que nosotros decimos criterios de urgencia o de emergencia. Los que están subrayados son criterios de emergencia. Recuerden, urgencia, tengo tiempo para actuar hasta 24 horas, y emergencia es ya, en el momento. Si yo tengo un paciente que se encuentra en edema agudo pulmonar o en una encefalopatía grave o se encuentra de repente convulsionando, voy a tener que indicar una una diálisis en el momento, porque si no, el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces, tener en cuenta esta condición. Y todas las otras que no están subrayadas son criterios de urgencia, que quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de poder actuar hasta dentro de las 24 horas que vienen, ¿no? La siguiente, por favor. Nosotros cuando tenemos tratamiento al paciente, ya le indicamos la diálisis, no significa que solo existe un tipo de diálisis. Dentro del tratamiento de IRA tenemos dos tipos de diálisis, uno que se llama hemodiálisis y el otro que se llama diálisis peritoneal. Ambos pueden usarse en IRA. Repito, como ya les dije hace un momento, han habido intentos de hacer otros tipos de hemodiálisis, por ejemplo, que son hemodiálisis lentas, que podrían mejorar el pronóstico en algún grupo de pacientes, pero en general no es que se haya logrado mucho. La hemodiafiltración que ven allí es un tipo de terapia lenta que se utiliza y que podría, digamos, ser más efectiva en pacientes sépticos o algo para mejorar, digamos, esas condiciones. Sin embargo, no es que hayan mejorado el pronóstico cuando se hacen estudios a largo plazo, a largo alcance, ¿no? Multicéntricos en este caso. La siguiente. Esto es un gráfico que me ayuda más o menos a que me puedan entender cómo es una hemodiálisis arriba, en la cual se saca sangre del paciente que pasa por un filtro especial manejado por una máquina, se purifica la sangre y regresa a la vena del paciente en este caso. Y la diálisis peritoneal consiste en colocar un catéter a nivel abdominal, ingresar un líquido osmótico, que en este caso es la glucosa, a la cavidad peritoneal, dejarlo reposar unas horas y después retirar ese líquido mediante un catéter que tiene una conexión especial. Y ese líquido ya va a salir, digamos, con las toxinas urémicas y otras toxinas que están de más, ¿no? Ahí los que actúan son los capilares sanguíneos de la membrana peritoneal, como filtro, ¿no? La que sigue. Bien, entonces la hemodiálisis, seguimos, y la diálisis peritoneal aguda. Son dos tipos de tratamiento que nosotros podemos ofertar al paciente. Pueden ustedes ver que incluso hay máquinas que hacen que el paciente pueda hacer un tipo de diálisis peritoneal, por eso se llama automatizada, porque se utiliza una máquina y el paciente puede estar en su cama con una máquina conectada al catéter que está colocado en el abdomen, ¿no? En la cavidad peritoneal.
¿Avanzamos, Juan Luis? Último, doctora. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, tengo una pregunta respecto a a la clasificación, ¿no? Entonces sería correcto clasificar a un paciente que viene con una insuficiencia renal aguda tanto por Akin como por rifle, entonces. Sí, se prefiere utilizar Aki o Akin ahora porque me permite el diagnóstico precoz. Y si te das cuenta, cuando revisamos rifle, la diferencia, digamos, o el plus que tenía estaba asociada más al pronóstico, pero el último consenso en el cual ya me habla de la evolución de la enfermedad, ya me quita digamos, ese factor pronóstico que tenía rifle, ¿no? Entonces, lo correcto ahora es utilizar Aki o Akin, que es lo mismo, Aki 1, Aki 2 y Aki 3 para diagnóstico, y después ver nuestra línea del tiempo y ver en qué lugar nos ubicamos con nuestro paciente. Está con la etapa de injuria, que es muy raro que lo ubiquemos ahí, está en IRA, está ya en ERA o está en enfermedad renal crónica, ¿no? Eso es lo correcto ahora. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, yo tenía una pregunta. Con respecto a la evolución de la IRA, ¿cuál es el término que se utilizaría entonces para decir esta progresión de la IRA, pero que ya pasa de los 7 días, ¿no? O sea, ya dejaría de ser aguda. Pero si enfermedad aguda. Disculpe, doctora, no la escuché. Habíamos mencionado enfermedad renal aguda. Es el término a partir de los 7 días hasta los 90 días. Ah, ya, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, si no tienen ninguna pregunta, entonces voy a dejar de grabar. Buena pregunta. Ahí sí me pueden ayudar porque estoy con el celular. ¿Alguien puede dejar de grabar o solo yo? Sí, Ya, doctora, gracias. ya dejé de grabar. Ya, perfecto. Gracias, chicos. Bien, entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Sí, doctora, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos, chicos.